Por el contrario, aquí vemos una típica persona, ¿no? Podemos ver a veces, a nosotros nos gusta mucho, los fisioterapeutas nos gusta mucho observar y observar a las personas. Entonces es la típica persona que vemos por ahí por la calle, que tiene un componente no muy flexor de ese centro de masas más central, ¿sí? Y de ese centro de masas más pélvico o de esa esfera pélvica muy hacia la retroversión. Entonces vemos personas que tienen este componente. Evidentemente, esta persona puede llegar a tener una influencia de unos grupos musculares mucho mayor y también una alteración en el control postural. ¿Bien? Esta es otra persona que también podemos ver, mucho más marcada esa retroversión pélvica, en la cual el tronco está en flexión, pero la pelvis mucho más marcada. Si yo me quedo en esta posición, evidentemente voy a estar haciendo un trabajo muy fuerte de mi musculatura cuadricipital. Esto me puede llevar más adelante a una alteración, por ejemplo, en mis rodillas. En el caso del paciente neurológico con mucha retroversión, ¿qué componente me puede llevar? Pues me puede llevar hacia perder la estabilidad hacia posterior, por ejemplo. Entonces, en este tipo de individuos tenemos que generar un equilibrio de ese tipo de alteraciones a nivel postural. Mirad, mucho más marcado, con un tronco más en flexión, una pelvis más anteriorizada, mucha más flexión de rodilla. Bien, muchos de estos pacientes nos los encontramos. Nos los encontramos y tenemos que trabajar componentes relacionados con su actividad extensora de tronco, con su actividad extensora de pelvis también. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar un mejor posicionamiento y una mayor estabilidad. Este tipo de pacientes también nos los encontramos con un centro de masas anterior o una esfera más central, mucho más anteriorizada, una pélvica mucho más posteriorizada e incluso no bilateral, sino unilateral, típico paciente hemipléjico, ¿no? Que entonces el paciente hemipléjico que tiene un componente muy flexor, con un tronco que está compensando esa falta de estabilidad a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Entonces vemos un componente bastante anterior del tronco, pero bastante posterior de pelvis. ¿Pero por qué? Por ahí una gran descompensación de todas estas cadenas y que evidentemente van a influir no solo en el movimiento, sino también en el equilibrio. Ahora, personas ya con otro tipo de condiciones, por ejemplo, personas con una talla mucho mayor, con un peso mucho mayor, en el cual también utilizan otra serie de estrategias para mantener la postura. Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, su pelvis va también mucho más a retroversión, su base de sustentación se amplía un poco más, necesitan estabilidad, necesitan equilibrio, por lo cual rotan externamente sus miembros inferiores y buscan mantener una posición estable. Personas que por el contrario son mucho más delgadas, con una tendencia más a flexionar miembros superiores sobre ese componente más proximal, de ese centro de masas más proximal, que llevarían un componente de tronco hacia flexión y posiblemente de pelvis hacia retroversión. Entonces, podemos ver que a través de esta pequeña base que hemos hablado de cadenas miofaciales, podemos generar procesos tanto de valoración como de tratamiento. Esto, es un componente que para nosotros es muy importante porque nos permite poder definir exactamente cuáles son las necesidades musculares y funcionales del paciente. Es decir, las cadenas miofaciales se convierten en una herramienta bastante útil y bastante importante para el tratamiento de estos pacientes. Tenemos que profundizar un poco más, analizar un poco más, sí que es de forma genérica que vemos, estos componentes relacionados con las cadenas musculares, pero cada paciente es un mundo y mucho más el paciente neurológico. Aunque tenga el mismo diagnóstico, sus componentes musculares pueden ser totalmente diferentes y puede influir mucho esa característica o no del componente prioritario o que prima dentro de las cadenas musculares que presentan este tipo de pacientes. Ahora vamos a pasar a visualizar dos videos muy interesantes en los cuales se realiza un proceso de valoración, una valoración visual de las cadenas musculares y luego, después del tratamiento, cómo se modifica la postura y el equilibrio de este paciente.